Así es, Juan, y saludamos inmediatamente a la diputada Miriam Bregman del Frente de Izquierda Unida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputada? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Y la verdad nosotros estamos preocupados ya desde hace varias semanas. ¿Por qué? Porque recibimos, como medio de comunicación, recibimos también las inquietudes de nuestros televidentes y muchos se preguntan cuándo vamos a cobrar el plan Interzafra, lo vamos a cobrar y todo lo demás. Pero ustedes presentaron un proyecto de ley en donde tienden a proteger a los trabajadores también denominados golondrinas. ¿De qué se trata? Bueno, creo que es un proyecto que viene a dar respuesta a una vieja demanda de los trabajadores y trabajadoras del campo, peones rurales y fundamentalmente aquellos que trabajan por temporada, ¿no? Que da lugar a esto que ha dado en llamarse trabajo golondrina, que a veces tienen que emigrar de sus lugares de trabajo para buscar trabajo en otra provincia y que por los años se ha ido construyendo una estructura cada vez más injusta, más ilegal, donde los empresarios logran, en la mayoría de los casos, incluso exportar su producción, cobrar en dólares, y los trabajadores y trabajadoras están en una situación muy crítica de precariedad, cobrando salario algunos meses al año y el resto del año teniéndose que rebuscar, usando esa figura del trabajo familiar que lleva a que se encubra el trabajo no registrado de muchas mujeres y el trabajo infantil. Es decir, esto que en Tucumán ustedes conocen muy bien. Hace unos días hicimos una audiencia aquí en la capital federal, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, que la verdad fue una de las mejores audiencias que he participado, porque pocas veces logra escucharse en el Congreso Nacional esa realidad profunda de la clase trabajadora de nuestro país, que todos los días realiza jornada de 10, 12, 16 horas y recibe una paga verdaderamente miserable. Bueno, entre quienes estuvieron varios compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de Tucumán, mi compañera referente en la provincia, Alejandra Regues, y ellos y ellas nos contaban, bueno, esto en Tucumán es muy común, se ve en el citrus, se ve en otras industrias, y necesitamos una ley que de una vez por todas les dé una obra social a esos trabajadores y a su familia durante todo el año, que les garantice un pago durante todo el año, porque las empresas en los meses que trabajan y en los meses que exportan logran cifras millonarias. Son empresas que están entre las más privilegiadas del país, las que más ayudas del Estado reciben, a las que se les permite incluso prorrogar el pago de los aportes, y después todo eso no se ve en la realidad de estos trabajadores y trabajadoras. Así que un pago anual, comisiones de seguridad e higiene elegidas por los propios trabajadores y trabajadoras para poder controlar estas condiciones que se dan en el campo, que son sumamente serias y que nos cumplen las mínimas normas, no digo ya laborales, de humanidad, de no tener un baño, de no tener la posibilidad de tener horas de descanso, de jornadas de labor realmente agotadoras, de levantar pesos terribles. Esto quiero puntualizarlo porque muchos trabajadores y trabajadoras decían eso: tengo 30 y pico años, 40 años y mi cuerpo no da más de levantar peso. Entonces son muchas cosas que se van acumulando durante los años y que es hora de que se le dé una respuesta. Y además el tema de la seguridad, porque muchos de ellos trabajan con horas donde prácticamente exponen su propio cuerpo para poder llevar adelante las jornadas, ¿no? No nos olvidemos que hace no mucho tiempo, diputada nacional, los limones eran cosechados por los niños, porque eran quienes podían trepar y sacar la fruta sin que la misma se golpee y se dañe. O sea, gracias a Dios ya hemos superado esa etapa, pero aún así los trabajadores del citrus se movilizan acá en Tucumán, si usted viera, en la calidad de los transportes, de los micros y demás. O sea que la seguridad también cuando están trabajando está en dudas. Bueno, cuénteme ahora, ¿cuál es el camino que va a tener este proyecto de ley presentado por ustedes? Bueno, la verdad que el camino es un camino de lucha, de pelea, porque sabemos que no es casualidad que en tantos años no se haya tratado algo así en el Congreso Nacional, ¿no?
tiene que ver con que estas son empresas muy poderosas que reciben muchos beneficios del Estado continuamente. Entonces, tienen un poder de lobby muy, muy profundo. Nuestra pelea, y así lo aclaramos en la audiencia, va a ser una construcción desde abajo, con estas seccionales de UATRE que han sido recuperadas por sus trabajadores y se organizan democráticamente, por los trabajadores y trabajadoras autoconvocados que salen a pelear por sus condiciones de labor, como vos mencionabas recién, por todos aquellos trabajadores y trabajadoras que lo tomen en sus manos. Y creo que hay algo auspicioso, porque apenas empezamos con esta discusión, se fueron sumando trabajadores que están en la misma realidad, como los de las viñas de Mendoza, una cosa muy, muy parecida, se escuchaba en el relato, hay una hermandad profunda entre esos trabajadores y trabajadoras y sus condiciones de labor, del Alto Valle de Río Negro. Bueno, empiezan a aparecer muchísimos sectores. Estamos hablando del trabajo rural de Argentina, tiene aproximadamente 1 millón de trabajadores, muchos de ellos en esta condición de trabajo temporario o golondrina. Es difícil saber cuántos son, porque si Argentina ya tiene cifras de trabajo no registrado, lo que comúnmente se dice trabajo en negro, altísimas, altísimas, más de 1/3 de la población de nuestro país, en este rubro se duplica, estamos hablando del 65% no está registrado. Quiere decir que estas grandes patronales, ingenios, que exportan, que tienen ganancias enormes, que incluso han tenido ganancias gigantescas durante la pandemia, no cumplen ni siquiera con la registración de sus trabajadores. Pero también del otro lado vemos trabajadores y trabajadoras que toman conciencia de estas condiciones, como se mencionaba recién, hasta los transportes en los cuales llegan a sus trabajos son sumamente riesgosos, y creemos que caminando todo el país, como ya empezamos a hacer con Alejandro Vilca, con Nicolás del Caño, en Jujuy, en Salta, en Mendoza, en Tucumán, podemos empezar a construir una ley que verdaderamente contemple la situación de estos trabajadores y trabajadoras que están pidiendo nada más ni nada menos que un piso mínimo de derechos frente a estos grandes empresarios. Claro, esto suena muy importante, muy interesante. Piso de derechos, porque a esta gente primero le necesitan conseguir que le avalen los derechos humanos con sus necesidades propias de todo el año y después obviamente ir escalonando para ganar los espacios necesarios para que la gente no esté comunicándose, por ejemplo, con nuestro programa, a ver cuándo sale el plan Interzafra y nosotros les tengamos que decir, claro, no sabemos cuándo, no sabemos a través de qué medio de pago, y la gente está en ascuas una vez que finaliza, por ejemplo, la zafra de limón. O sea que claro, realmente es muy necesario, en primer lugar, la cuestión de la dignidad de estos trabajadores. Recién veía la imagen de un niño levantando uno de los cestos, canastos, y la verdad que me rompe el alma, porque los niños no tienen que estar ahí. Los niños, usted sabe dónde tienen que estar, en su casa, en su familia, en la escuela, y está muy bueno esto que ustedes puedan empujar este proyecto de ley y que todos los diputados acompañen de cada una de las regiones del país en donde se produce este tipo de programa, acompañen este proyecto, más allá de que si lo presenta el Frente de Izquierda Unida, si lo presenta no sé quién, pero la cuestión es reflejar la realidad de cada una de las regiones del país. Bregman, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con Más Noticias y nosotros vamos a estar muy atentos porque esto es algo que socialmente nos aflige y mucho. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por esta comunicación que nos permite difundir este proyecto. Vamos a estar llevándolo en todo el país, vamos a estar próximamente en Tucumán también para acercar nuevamente este proyecto a todos los trabajadores y trabajadoras, difundirlo, y los vamos a mantener al tanto porque en el Congreso Nacional a partir de febrero ya vamos a estar realizando también nuevas audiencias públicas para que esto se vaya construyendo y, como bien decían, que todos deban acompañar este proyecto, que nosotros solamente con nuestras bancas somos un vehículo de la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras rurales de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, diputada. Gracias. Hasta cualquier otro momento y seguimos con el tema.